Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad. Gracias por ser la familia que somos, AG Visión World. Señores, análisis demócratas consiguen sorprendente empate electoral. Con el viento en contra y bajo el paso de la historia, los demócratas consiguen un sufrido empate con los republicanos en una sorprendente jornada electoral de mitad de mandato. Muchos demócratas llegaron el día de las elecciones pensando qué tan grave podrían ser sus derrotas y meditando sobre cómo explicarlas. Para el miércoles pasaron rápidamente a adoptar una postura optimista de que podrían conservar la mayoría de los votos en el Senado, a celebrar victorias en contiendas clave en distintos, vamos a decir que gobernaturas, y también conscientes de que aún no se había declarado el control de la Cámara de Representantes. A los republicanos no les quedó más que refunfuñar sobre la calidad de sus candidatos, pues varios de ellos se negaron a reconocer sus derrotas en contiendas. Esto, cuando se le habló a The Associated Press, había declarado también a favor de sus adversarios. Podrían pasar semanas antes de conocer las cifras definitivas. Aún existe la posibilidad de que los republicanos tomen el control unificado del Congreso, escogiendo de inmediato las ambiciones del presidente Joe Biden para los próximos 2 años. Las profundas divisiones políticas del país quedaron a la vista de todos. Los demócratas tenían mucho que celebrar porque esta mañana vieron un panorama totalmente al que esperaban, totalmente diferente. Pero mientras suspiraban de alivio y los republicanos se lamentaban por las victorias que no se materializaron, había problemas más graves que ambos partidos necesitaban atender, y pronto esto se dio a conocer: la división de ambos partidos a lo interno. Por el lado de los republicanos, Donald Trump y sus políticas cargadas de conspiraciones quedaron nuevamente expuestas como un problema, uno que en esta ocasión posiblemente le impidió a su partido sumar más victorias en una elección nacional. En lugar de celebrar un tsunami rojo, esto para el día miércoles, los republicanos se enfrentaban a una nueva ronda de lucha internas en cuanto al papel de Trump dentro del Partido Republicano y la ola roja que nunca llegó. Todos los republicanos del país despertaron esta mañana con náuseas, dijo el estratega republicano David Urban, un asesor del expresidente Trump. Vive por Trump, muere por Trump. ¿Qué tan exagerada es esa evaluación? Se sabrá en las próximas semanas, comenzando con el próximo martes, día en que Trump prometió un anuncio, y es importante lo que va a decir. La mayoría de las evidencias disponibles muestran que sigue siendo la figura más influyente, más emblemática dentro del partido. Considerando también el ambiente político y el económico, no había de ser tan difícil que los republicanos consiguieran importantes victorias el martes. Los sondeos mostraban que los votantes eran sumamente pesimistas en cuanto al estado de la economía y el rumbo del país. Los índices de aprobación de Biden eran anémicos, y la historia daba claros indicios de que el partido de la Casa Blanca sería el blanco del descontento de los votantes. Pero los candidatos que recibieron el apoyo de Trump fracasaron en muchos de los estados clave. En Pensilvania, los demócratas ganaron contiendas para el Senado y la gobernatura contra un par de candidatos leales a Trump que se alinearon con sus mentiras sobre las elecciones del 2020. El demócrata John Fetterman logró dejar atrás las preocupaciones sobre su estado de salud
y sus políticas progresistas para vencer a Ahmed Oz, un famoso médico al que Trump eligió de entre varios candidatos en la primaria. Dodd Mastriano, un defensor de Trump, se afilaba hacia una abultada derrota a las elecciones por la gobernatura. La representante por lo que es el Colorado Lauren Boebert, una de las principales defensoras de Trump en el Congreso, seguía enfrascada en una apretada batalla mientras se contabilizaban los últimos votos. La situación era muy similar en Georgia, en donde el candidato elegido por Trump para el Senado, lo que es el exastro de la NLF, Herschel Walker, iba prácticamente empatando con el senador demócrata Raphael Warner, e incluso después de que el gobernador republicano Brian Kemp, a quien Trump se opuso, ganó fácilmente la reelección. Pues claramente perdimos contiendas que debimos haber ganado porque Trump eligió a los candidatos equivocados, dijo la estratega republicana Alex Kanak. Eso fue en Georgia y debía ser algo seguro, pero cogió a candidatos errados. El desafío para Trump, añadió, es que con cada derrota la oposición a él se hace más fuerte. En efecto, así será. Y así era. Mientras los candidatos respaldados por Trump fracasaron, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, un posible rival presidencial para el 2024, no contó con el apoyo del expresidente. Se anotó una contundente victoria, pero para los demócratas una noche electoral que no fue tan mala no es lo mismo que una muy buena. Con varias contiendas clave aún por definirse, el Partido Republicano aún podría obtener el control de la Cámara de Representantes para los próximos 2 años de la presidencia de Biden, y con ello el Partido Republicano podría también bloquear la aprobación de varias iniciativas importantes, al tiempo que pone en marcha investigaciones independientes e incluso juicios políticos. Y aunque los demócratas evitaron una paliza política, algunos de los lugares que perdieron dejaron expuestas las profundas divisiones en la coalición de diversidad racial y clase trabajadora, que lo ha llevado también a la mano hacia la victoria durante años. Podrían pasar también semanas o incluso meses antes de que se conozca la magnitud de estas divisiones, pero no hay duda de que existen. Un claro ejemplo es el condado de Miami, desde el sur de la Florida. En lugar de predominar lo que es hispano, que durante años fue un bastión demócrata, pero que el republicano DeSantis ganó en camino a reelecciones. Sin Miami, desde los demócratas no tienen muchas opciones de triunfo en su estado, que nunca había tenido una clara preferencia política en los cambios presidenciales. Esa es la realidad. Existe un universo de latinos y afroestadounidenses es que están votando por los republicanos en los máximos niveles por distintas razones, dijo el encuestador demócrata John Anzalone, quien incluye a Biden entre sus clientes. Los demócratas también perdieron a votantes en los suburbios en New York y Virginia. En otros distritos, sus candidatos sacaron apretadas victorias en lugares que Biden había ganado fácilmente. Perdieron comunidades hispanas en el sur de Texas y perdieron regiones de clase trabajadoras en el centro norte del país, incluyendo en Ohio, donde el demócrata moderado Tim Wright no pudo derrotar al republicano Jay Vance, quien contaba con el apoyo de Trump. En general, muchos demócratas tuvieron problemas para encontrar un mensaje claro y atractivo
pasando del aborto a la economía, al seguro social, de nuevo al aborto, incluso antes del cierre de lo que son las casillas. Un grupo encabezado por demócratas moderados emitió una inquietante advertencia en cuanto a lo dañado que estaba la marca del partido. Si bien puede ser reconfortante atribuir cualquier derrota en las elecciones de mitad de mandato exclusivamente a las tendencias históricas, hay un problema mucho más profundo en juego, escribió Third Way. Esto es, en definitiva, no hay forma de que los demócratas construyan y mantengan coaliciones ganadoras sin reparar de manera efectiva lo dañado que está, incluso en una era en la que los candidatos republicanos son cada vez más extremistas y los derechos fundamentales de las mujeres están a votación. A pesar de estas preocupaciones, la historia deja entrever que los demócratas debieron tener una jornada mucho peor. El Partido Republicano de Trump perdió 40 escaños en la Cámara Baja durante las elecciones de mitad de mandato en el 2018. El partido del expresidente Barack Obama cedió 63 en el 2010, removiéndose a 1934. El partido que ocupó la Casa Blanca ha perdido un promedio de entre 28 bancas en la Cámara Baja y 4 en el Senado. No podemos dejar que ganen los quejosos y mequetrefes, dijo al salón. Si enfrentamos obstáculos históricos y debiste sufrir también derrotas significativas, pero lograste que estas contiendas fueran increíblemente reñidas. Entonces hay muchas disputas clave en donde el mensaje demócrata está teniendo efecto. Creemos que hay una realidad y vamos a ver cómo en estos días ellos se ponen de acuerdo para poder mantener el partido echando para adelante para lo que tiene que ver la contienda del 2024. Gracias por su sintonía, gracias por ser la familia que somos, dándole siempre me gusta, compartiéndolo e invitando a otros a que se suscriban y sean parte de esta maravillosa familia. Bendiciones.